Supuesto milagro. ¿Por qué lo llamo supuesto milagro la aparición de la Virgen de Guadalupe? Verdad que no lo hago con el afán de ofender. Pero ¿por qué lo llamo de esta manera? Porque hasta el día de hoy, incluso miembros de la Iglesia Católica, sacerdotes, dudan de la veracidad de este relato. Dudan que haya existido. Incluso al día de hoy existen muchas líneas de investigación que apuntan a diferentes fenómenos, ¿sí? Que pudieran explicar lo que pasó en el Tepeyac, de haber sucedido algún fenómeno paranormal que fuera real. Bien, primero y antes que nada, desde la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe, históricamente, hasta frailes, miembros de la Iglesia Católica, pusieron en duda la veracidad de esto. Previo a la aparición de la Virgen de Guadalupe, para llamarlo de esta forma, la evangelización en México había sido un rotundo fracaso. Lo habían intentado los frailes con sangre, con esclavitudes, con golpes, con palabras bonitas, pero simplemente los nativos de esta región del mundo no pretendían renunciar a sus tradiciones, a sus culturas, a sus dioses. Luego se da la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe y aparentemente todo cambia. Sin embargo, posterior a la aparición de la Virgen de Guadalupe existen los documentos de diferentes frailes hablando de que había sido todo un montaje, de que incluso el supuesto hallazgo milagroso había sido pintado por una persona en particular. Hay una declaración de un fraile que le atribuye, y lo leo a continuación, esta pintura al señor Marcos Sicap de Aquino, un pintor indígena. En uno de sus sermones, insisto, está el libro, en uno de sus sermones prácticamente él habla acerca de que esta imagen era un fraile, estoy hablando de un fraile, de que esta imagen era un fraude y que se estaba tratando de hacer pasar por milagro la pintura de un hombre, y es cuando aparece el nombre de Marcos Sicap de Aquino, ¿sí? Estamos hablando en la época temprana. Aún hoy, en la cristiandad moderna, en el catolicismo moderno, hay muchos sacerdotes que toman el relato como el de la Virgen de Guadalupe como una especie de analogía espiritual, pero que dudan de la veracidad de la aparición. ¿Qué otras cosas atribuyen a que esto pudo haber no sucedido? En los diarios de estos frailes encargados de evangelizar, resulta que posterior a la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe, empiezan a ver que los nativos iban al Tepeyac. Ellos iban constantemente porque iban a adorar a Tonantzin, una deidad de ellos, de los nativos. Y de repente aparece la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, le hacen un templo ahí y los nativos empiezan a ir con más y con más fervor. Bueno, en los diarios de los frailes había un temor, y el temor era de que en secreto estuvieran los nativos adorando a Tonantzin y no a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y pues tú tienes este temor si sabes o de alguna manera te deja entrever que pues lo que planeaste por parte de los frailes no te funcionó y que por el contrario los nativos le dieron completamente la vuelta. Incluso aún hoy hay quienes aseguran que los danzantes que van a la Basílica de Guadalupe y que conservan sus tradiciones en secreto están danzándole a Tonantzin, no a la Virgen de Guadalupe. Aún se cree eso al día de hoy. Ahora, también muchos se preguntan, y esto ya es otro campo de especulación, si Juan Diego vio una imagen y en teoría no se interpretó como que la imagen era la Virgen de Guadalupe, la pregunta es, ¿y si vio a Tonantzin? ¿Y si Juan Diego vio a su deidad ancestral y simplemente fue una malinterpretación por parte de los frailes? Y es que, irónicamente o curiosamente, Tonantzin significa nuestra madre. Y muchos se preguntan, ¿y si Juan Diego fue con los frailes y les dijo, vi a nuestra madre? Pues los frailes interpretaron que era la Virgen María, a lo mejor Juan Diego estaba hablando de Tonantzin, y bueno, posteriormente el ayate fue pintado por Marcos Sicap. ¿Me explico? A lo mejor sí hubo un fenómeno paranormal, pero una malinterpretación de esta, y luego a partir de ahí los frailes vieron la oportunidad de hacer una manipulación mediática. Y evidentemente, como pasa con el caso de la aparición de la Virgen de Lourdes,
hoy en día muchos se preguntan, sobre todo los ufólogos, los creyentes de las apariciones de los alienígenas ancestrales y las interpretaciones erróneas de tecnología por parte de nuestros ancestros, se preguntan si abiertamente la Virgen de Guadalupe no fue un ser extraterrestre, un contacto del tercer tipo por parte de Juan Diego, ¿sí? O sea, también los ufólogos han abarcado la investigación de la aparición de la Virgen de Guadalupe, dando ellos su propia hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Y aparte existen muchas teorías de que incluso Juan Diego y toda su familia no existieron, fueron inventados. Evidentemente existen fenómenos detrás del supuesto yate de Juan Diego que aparentemente no intentan o son como un argumento de confirmación de que este yate es milagroso, pero de que el yate sea milagroso no quiere decir que confirme su procedencia. Ahora, todo esto te lo compartí así a grandes rasgos, pero, por ejemplo, en este canal voy a ver si puedo robarte en ese video. Tengo estos 3 videos hablando precisamente de todos estos datos a favor y en contra de la aparición de la Virgen de Guadalupe. De hecho, lo subí hace un año. Y si tú ves todos estos 3 videos, ahí podrás, digamos, enterarte de todos los argumentos a favor o en contra. Y ahí incluso se dan las citas de qué libros puedes comprarte o qué personajes puedes estudiar que hablan al respecto de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Como puedes ver, por estas razones es que yo la llamo supuesto milagro. Si me preguntas en lo personal, todos esos argumentos son interesantes de estudiar y evidentemente la puerta está abierta para todo, incluyendo el hecho de que sí, abiertamente estuviéramos ante un milagro. Pero al menos yo no tengo la certeza, yo no puedo confirmarlo, porque existen demasiadas evidencias que pues nos apuntan a que la aparición de la Virgen de Guadalupe pudo haber sido pues muchas cosas, entre ellas sí un milagro, pero también un posible fraude o un contacto alienígena o la malinterpretación de la aparición de una deidad nativa de México y la malinterpretación por parte de los frailes. Por eso yo lo llamé supuesto milagro.